Se nos da la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, y se nos pide que encontremos dos soluciones en el intervalo abierto de 0 a infinito y, luego, que también indiquemos la solución general y, analizando la ecuación diferencial, observe que no hay un término y en la ecuación diferencial, lo que significa que una solución sería y1 igual a cualquier constante que llamaremos c. Si 1 es igual a c, observe que la primera y la segunda derivada son 0, lo que satisfaría la ecuación diferencial. Como no hay un término y en la ecuación diferencial, no tenemos que pasar por todo el proceso para reducir el orden, podemos realizar una sustitución dejando que w sea igual a i', y w' igual a, y w'. Esto convertirá la ecuación diferencial de segundo orden dada en una ecuación diferencial de primer orden que luego podemos resolver para w. Entonces, dado que w es igual a i', podríamos integrar w para determinar i, lo que nos dará la solución general al realizar la sustitución. Tenemos x al cuadrado w primero menos x w es igual a 0, podemos resolver esto mediante la separación de variables, escribamos primero w' como w510, también suma x w a ambos lados, esto nos da x veces al cuadrado, de w510 es igual a x w, ahora multiplicaremos ambos lados por 1 sobre w y también multiplicar ambos lados por 1 sobre x al cuadrado, esto nos da 1 dividido entre w de x. Igual a x dividido entre x al cuadrado. Observe que el lado derecho se simplifica a 1 sobre x, también podemos pensar en multiplicar ambos lados por 510, lo que nos da 1 dividido entre w de w igual a 1 dividido por x 510. Y ahora integramos ambos lados de la ecuación, porque estamos resolviendo el intervalo abierto de 0 a infinito, podemos omitir los valores absolutos al integrar la integral de 1 dividido por w de w es un log natural w. Iguales a la derecha tenemos el logaritmo natural x más una constante que llamaremos más el sub 1c, y ahora necesitamos resolver w. Para hacer esto exponenciaremos ambos lados de la ecuación con el base de e. Simplificando e a la potencia del tronco natural w se simplifica a w igual a la derecha tenemos e a la potencia del registro natural x veces. E a la potencia de c sub 1 e a la potencia de c sub 1 es solo una constante que llamaremos c sub 2 e a la potencia del logaritmo natural x es igual a x tenemos w es igual a c sub 2 veces x. Y recuerda que w es igual a i', lo que significa i es igual a la integral de c sub 2. X 510 nos da y es igual a c sub 2 veces x al cuadrado dividido por 2 más c sub 3. En realidad, esta es la solución general a la ecuación diferencial, pero podemos dejar que c sub 2 dividido por 2 sea igual a una constante, digamos c sub 4 y escribir la solución general como y de x es igual a c sub 4x al cuadrado más c sub 3, así que esta es la solución general. Recuerde que si dos soluciones son linealmente independientes, entonces la combinación lineal de esas dos funciones danos la solución general para que c sub 3 sea realmente la solución que encontramos al principio. Y 1 es igual a c y la segunda solución sería y sub 2 es igual a cualquier constante multiplicada por x al cuadrado, si dejamos que la constante sea igual a 1. Ahora podemos decir que la segunda solución es y 2 es igual a x al cuadrado, donde nuevamente y1 es igual a cualquier constante indicado por c. Así que aquí tenemos la solución general y aquí tenemos dos soluciones a la ecuación diferencial. Espero que te haya resultado útil.